Bueno, este ejemplo es un poco más complicado, sencillo a la vez y complicado. ¿Por qué va a ser sencillo? Porque vemos que hay ciertas temperaturas que tenemos que medir. Puedo identificar que son 25 grados, 300 grados, 400 grados. Siempre es más fácil trabajar con temperaturas. ¿Por qué? Porque típicamente nuestras tablas disponibles van a estar en función de temperaturas. Sobre todo la tabla que les voy a colocar en Blackboard, la cual va a tener todas las temperaturas de uno en uno. Así que muy fácilmente podemos encontrar los valores de voltaje que corresponden a 25 y los valores de voltaje que corresponden a 300 y 400 grados. ¿Qué es lo nuevo en este ejemplo? Que ahora vamos a tener una referencia diferente. El ejemplo dice, un termopar tipo J con una referencia de 25 grados centígrados se emplea para medir temperatura entre 300 grados y 400 grados. ¿Qué voltajes de salida se pueden esperar para estos valores? O sea, entre qué y qué puede estar. O sea, el problema me está diciendo, tienes una temperatura 1 de 300 grados y tienes una temperatura 2 de 400 grados. Esto me va a dar pie a que tenga un voltaje 1 y un voltaje 2. Mi voltaje 1 va a ser que le corresponda a 300, voltaje 2, el que le corresponda a 400. Pero hay un detalle. Tenemos un termopar tipo J. O sea, esta tabla es completamente válida. Sin embargo, estamos hablando de una temperatura de referencia de 25 grados. Y si vamos a la tabla, veremos que la temperatura de referencia va a ser de 0 grados. Eso nos va a complicar las cosas. Significa que la tabla no es válida, o mejor dicho, que tenemos que realizar otro tipo de procedimiento que vamos a llamar cambio de tabla o cambio de referencia. ¿A qué se refiere el cambio de referencia? Bueno, el cambio de referencia me va a decir, si tú quieres hacer una medición de una temperatura medida, pero con referencia a una temperatura diferente de la de que está en la tabla, digamos, a 25 grados, tú vas a tener que tomar tu valor de temperatura medida, que es la que está en la tabla, menos un voltaje de referencia. Bueno, típicamente va a ser menos. Si la temperatura de referencia es por arriba del valor de tu temperatura de la tabla, se lo restas. Si tu temperatura de referencia es por debajo, se lo sumas. O sea, digamos que en esta gráfica tenemos 0 grados. Todo esto son temperaturas de referencia. Si tu temperatura nueva de referencia es por arriba de 0, tu ecuación para la nueva temperatura que quieres determinar y el nuevo voltaje que quieres determinar va a ser voltaje medido en la nueva referencia, podemos llamarlo voltaje Nm, va a ser igual a voltaje M menos voltaje de referencia. Si tu nueva temperatura de referencia está por debajo de tu temperatura de la tabla, tu nueva ecuación va a ser voltaje nuevo medido, va a ser igual a voltaje medido más voltaje de referencia. Así, tal cual. Vamos a hacer nuestras mediciones. Por lo tanto, podemos ya empezar a tomar los valores. Vamos a buscar primero cuál es mi temperatura de referencia. Temperatura de referencia ya la tenemos de 25 grados centígrados. Esa temperatura de referencia me va a producir un voltaje de referencia. Para poderlo encontrar tengo que ir a la tabla. Y me voy a buscar
el voltaje de 25 grados centígrados. Mi voltaje de 25 grados centígrados va a estar en esta fila, en esta columna. Y mi voltaje me está diciendo 1.277 milivoltios. Así que lo apunto. 1.277 milivoltios será mi voltaje de referencia. Perfecto. Ahora vamos a ir a buscar los voltajes medidos para mis dos parámetros o mis dos parámetros de temperatura. Voltaje medido 1, voltaje medido 2. Mi voltaje medido 1, que es en la referencia de 0 grados, para 300 grados va a corresponder a este de aquí, 16.327. 16.327 milivolts. Ahora esto es a 300 grados. El de 400 grados, mi voltaje medido 2, me voy a la tabla y busco el de 400. Y 400 cae por acá. Me queda en 21.848. 21.848 milivolts. Listo. Ya tenemos el VM que corresponde a esta parte. Finalmente, ya puedo calcular mi voltaje nuevo medido. Voy a ponerle así. Nuevo medido. Mi voltaje nuevo medido 1, que corresponde al de 300 grados, va a ser 16.327 menos voltaje de referencia 1.277. Para el otro, voltaje nuevo medido 2 va a ser de 21.848 menos voltaje de referencia 1.277. O sea que si yo quiero saber cuál es el voltaje de salida que voy a tener con la referencia adecuada, calculo estos dos. Para el primero nos va a dar que será de 15.05 milivolts y para el segundo nos va a dar que es de 20.571 milivolts. Así es como hacemos un cambio de tabla.